Comenzamos a grabar la dinámica de esta paracha número 20, Tetzaveh y los escritos y profetas. Aún seguimos en el libro de Yehoshua, capítulo 7 y 8. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Para los que pues nos están escuchando recientes, se les recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube y estas grabaciones están siendo grabadas y subidas. Adicional que las parachas, pues hemos tenido 2 parachas consecutivas de diferentes años, pero hablando de diferentes cosas. La dinámica de esta es dar un resumen de la misma y proseguir pues con los escritos y los profetas. Bien, pues la primera ronda estaremos dando un resumen de la paracha y la segunda ronda seguiremos con los capítulos 7 y 8 del libro de Yehoshua. El colectivo de Israel trabaja como un ejemplo a seguir. Es decir, estas instrucciones son necesarias para la vida misma del pueblo. Hablamos de la porción hereditaria del Creador entre las tribus de Israel. Pues en esta son la línea de Aarón, la que lleva el sacerdocio, y los levitas, que son quienes están al servicio de estos sacerdotes. Por eso es tan importante poder comprender esto. Nosotros debemos de cuando separamos lo que es el diezmo, ¿verdad? Pues estos levitas van y buscan ese diezmo y ellos dan de ese diezmo, el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Así que ellos son los que se acercan a los sacerdotes. Prácticamente son como un intermediario entre nosotros y los mismos sacerdotes en el templo, para que los hijos de Israel no se acerquen y mueran, no traigan sus inmundicias y ese tipo de cosas. Estas porciones comienzan con el aceite. El aceite para la iluminación perpetua dentro del sacerdocio en el lugar señalado dentro del templo. Luego más abajo se nos dice estatuto perpetuo por todas las generaciones del pueblo de Israel. Es decir, no es que el pueblo de Israel iba a mantener ese fuego, sino los sacerdotes iban a mantener ese fuego, pero a Israel se le encomienda que debe encargarse de llevar esos aceites al sacerdote para que el sacerdote pueda tener ese fuego continuo dentro del templo. Por lo que debemos de entender que quienes deben de mantener ese fuego encendido son los cojanim, pero quienes deben de buscarle el aceite para las luminarias era el pueblo. Un sacerdote no podía hacer el trabajo de buscar por él mismo el fruto de donde sale el aceite, extraer el aceite y llevarlo al templo. No. Esa no es la instrucción. La instrucción es evidente. El pueblo busca el fruto, extrae el aceite, el levita lo obtiene y lo lleva al sacerdote. Esta es como una instrucción. Así que esta es la instrucción como perpetua, claro, cuando esté el templo levantado. Vemos la ordenanza y separación de la línea de Aarón y sus hijos, las vestimentas sagradas. Vemos el llamado a la gente talentosa y a quienes el Creador ha llenado de sabiduría para trabajar en estas cosas y realizaran estos atuendos del templo. Es decir, había personas que eran muy talentosas para trabajar en esta obra. Y aquí en este capítulo vemos que quienes van a hacer estos vestidos, quienes van a trabajar para estas piedras, pues no eran gente cualquiera, eran gente que el Creador le había dado ese don de sabiduría para poder trabajar en eso. Hoy en día, yo creo que había mencionado en la paracha anterior que sí, hoy en día vemos gente muy talentosa que no necesita de estudio para tener una habilidad tan ¿verdad? Como la que vemos hoy en día. Pregunta, pero si ellos no eran sacerdotes o levitas, ¿por qué podían hacer estas cosas tan sagradas y tocarlas? Pues mira, esto es bien sencillo. Estas personas podían hacerlo y tocar estas cosas que iban a ser tan sagradas porque todavía no estaban ungidas. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser que ellos pueden tocar todas estas cosas y no morir? Pues claro, porque cuando mueren es cuando el pueblo se acerca y eso está ungido con un propósito. Pero en este momento están realizando pues estas cosas para después ser ungidas. Después vamos a apreciar más al frente cómo es que ellos ungen, hacen los ritos de la separación del tabernáculo y de un sinnúmero de cosas. Algo que me llama mucho la atención es que el pectoral del sacerdote, esta debía llevar las 12 piedras.
El significado lo dice aquí, capítulo 28, 9 al 12. Toma las 2 piedras de Shoham, o sea, piedra negra o onix, y graba sobre ella los nombres de los 12 hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. El tallado de los nombres de los 12 hijos de Israel en las 12 piedras deberá ser trabajo de orfebre. Deberá ser como el grabado de un sello y deberás ubicarla en garces de oro. Deberás poner las dos piedras sobre los tiradores del efod a la altura de los hombros, como piedras para recordarle a los hijos de Israel, para que Aarón lleve los nombres de ellos sobre sus hombros ante el Creador para recordarlos. O sea, esto iba a ser un recordatorio para Aarón, para la línea de Aarón. Así que esto es bien importante, interesante, ¿no? Están los instrumentos del juicio del sacerdote, el Urim Tumim, iluminación y perfección. Estas debían ser consultadas al Creador por el sumo sacerdote. Me imagino que eran para los casos bien difíciles, los casos que a lo mejor no sabían qué hacer, pues este sumo sacerdote iba a buscar una respuesta ante esto que estaba pasando. Seguimos viendo la obra de los atuendos del sacerdocio, vemos en el 28:42, hazle pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne, desde las caderas hasta los muslos. Qué interesante. Aquí vemos el recato. Hay mucha gente que busca la escritura, no, que la escritura no habla directamente de recato, que uno puede vestir como uno quiera. Sí, mira, hay muchas cosas que son bien interesantes, pero sí la escritura habla de recato también. El recato debe ser siempre, y más aún, sacerdote, porque estas instrucciones eran para los sacerdotes. Esta práctica debe ser llevada para los que no lleven faltas en el servicio dentro de las actividades sagradas. O sea, es decir, esto se tenía que usar para no cometer una falla. Y estas fallas, si no se ponía estas vestiduras, podía cometer una y iba a estar mal delante de los ojos del Creador. Ahora, pueden apreciar cuando el Creador nos deja saber que debemos de ser una nación santa o consagrada delante de Él y de los pueblos. ¿Cómo podemos ser una nación santa? Pues mira, aquí tenemos el significado de los sacerdotes. Los sacerdotes se consagraban, hacían un sinnúmero de cosas que eran para consagrarse y no llevar la falta. Pues nosotros debemos de ser esa nación santa delante de todos los pueblos. Pues ¿cómo? Siguiendo el ejemplo de los sacerdotes. Hay gente que quiere leer explícitamente un texto que diga no vestirás así y tal, sino que en estas comprensiones nos damos cuenta que hay un recato la cual debemos de entender. Entonces, si ya existía vestimenta que cubrían bien la desnudez, ya sea hasta para cuando subes una escalera, el Creador nos cuida para todos los lados, o sea, todos los ámbitos, no solamente para subir unas gradas. No podemos ser como que bien incrédulos en pasar estas alertas de recato. Si queremos ser una nación de sacerdotes, la cual es una expresión alegórica, debemos de ver estos ejemplos de consagración para ponerlos por obra delante de las naciones y ser un pueblo verdaderamente apartado para la Torah. O sea, como que cuando vean por ahí digan, no, esta persona se cuida muy bien, esta persona debe estar guardando unas leyes morales y éticas, porque la Torah no solamente es guardar el Shabbat o cuando estén las cosas del templo. La Torah también te enseña las leyes morales y de ética. Más adelante vemos cómo se consagran las cosas que se habían hecho, el altar y las demás cosas por su tiempo, y las ordenanzas de los sacerdotes dentro de la misma. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias, Shalom. Quería, ya que prácticamente resumiste toda la parasha, solamente quería comentar lo interesante de todos los detalles que se hablan aquí también sobre las vestimentas y los artefactos que se iban a utilizar para el templo. Vemos que todas estas cosas iban a ser apartadas y dedicadas para ese oficio, y que el pueblo también iba a participar en el sentido de que el pueblo era el que iba a ser un facilitador. El pueblo iba a ser un facilitador para dar a los sacerdotes, para que el sacerdote entonces pudiera dedicar y hacer los trabajos dentro del tabernáculo. Otra cosa que me llamó la atención, que lo mencionaste ahora, fue lo del recato. Vemos aquí que las vestimentas también el Creador cuida de que el sacerdote no caiga en vergüenza mostrando sus partes, ¿verdad?
y les manda hacer un tipo de vestimenta recatada, y esto es, ellos son varones, así que el recato cae también al hombre, y tanto a la mujer como al hombre. Y otro dato bien interesante al final de esta parashá que me gustó mucho fue que habla sobre no ofrecer incienso extraño, y recordemos que esto es lo que más adelante sucede con los hijos de Aarón en Levítico 10, cuando Nadab y Abiú hacen fuego extraño. Y es bien interesante porque uno se pregunta qué significa fuego extraño o incienso extraño o hacer algo extraño. Pues yo creo que fue que lo que ellos hicieron fue algo profanado, algo que el Creador no mandó, y el Creador no mandar a hacerlo de esa manera y ellos hacerlo de la manera que ellos quisieron hacer, pues entonces es que cae en el pecado, ¿verdad?, del castigo de hacer algo que el Creador no mandó a hacer. Y es bien interesante ver también aquí que menciona otra cosa que me llamó la atención sobre la lectura también de Josué que vamos a leer hoy, pero nada, eso lo voy a añadir para la próxima ronda. Y nada, eso es lo que tenía para hoy sobre la parasha. Gracias. Gracias, Ian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, Shalom. Pues esta parasha, aquí yo lo que veo más bien también es la continuación de Terumá, la parasha pasada, que fueron ciertas ordenanzas y mandatos en que cómo se iban a hacer la ordenanza de estas cosas. Vemos que sí, todo tiene un orden, hay una estructura. Entonces, hay muchos temas que podemos sacar si sacamos los elementos, digamos, el aceite para la lámpara, las vestiduras, cada tipo de vestidura, lo que representaba, aparte de que los portadores de esas vestiduras y los portadores de la presencia divina iban a ser los levitas. Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel al unísono tuvieran esa unidad de visión, porque el problema que los seres humanos hemos tenido es cómo percibimos al Creador, cómo percibimos esa presencia divina, un pueblo que había salido de la esclavitud. Pues entonces el Eterno tuvo que hacer algún tipo de sistema, digo yo, un mecanismo por el cual ellos, a través de la visión, de visualizaciones y mandatos, pudiesen entender cómo es este sistema de redención. Es como una corrección que está haciendo del pueblo de Israel, que salía de la esclavitud. Entonces ahora vemos de un pueblo que sale, que está ciego, que no ve, había visto obviamente las obras que hizo Moshe en Monte Sinaí y todo, pero ahora vemos en detalle, en detalles más pequeños, esa misma gloria que ellos vieron. Entonces vemos un sistema establecido para transformar al pueblo, cómo ellos iban a percibir la luz, cómo iban a percibir el Creador a través de los levitas. Entonces, aquí vemos un detalle importante. Cuando se le está ordenando en el 28, dice, separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de entre los israelitas y acércalos a ti, de modo que Aarón y sus hijos puedan volverse sacerdotes para mí. Primero tenía que haber una separación. Para un levita, para un sacerdote, obviamente pues tenía que ser escogidos de entre los levitas, pero tiene que haber una separación. En otras palabras, no van a ser más de las personas ordinarias, sino que ustedes van a cumplir unos decretos especiales. Entonces vemos cómo a través del aceite lo que iba a representar esa lámpara, primero es la luz que viene de esa luz primordial, que sabemos que es el creador de dónde viene esa fuente. Entonces todas las ramificaciones de esa luz, que es a través de las vestiduras, a través de las piedras, a través del incienso que representa las oraciones que nos unifican. Entonces todo esto iba a permear en el campamento, de manera que todos pudiesen tener la misma percepción espiritual de el Elohim que los sacó de Egipto.
ahora es más específico, ahora es más personal. Entonces vemos cómo esta conciencia colectiva va a ver cuál es el fundamento de todas estas cosas. Este es el fundamento de nuestra fe, este es el fundamento de esa presencia. Entonces, si más bien entendemos que todo esto es temporal, que todo esto pasa, que aún el Mishkan, que aún el templo, pero lo que queda realmente es la presencia divina. Entonces, ¿para qué Él hizo eso? Para entonces manifestarse al pueblo en una forma más personal. Entonces vemos también, aquí quería traer por lo menos, hablando de las piedras, vemos cómo esas piedras cumplían una función, digo yo, casi tecnológica, como la ciencia del Eterno, la tecnología que se usó, por así decirlo, fue descubierta ante sus ojos, como a través de estas piedras se podía transmitir y transmutar tanto el lenguaje divino como ellos transmutaron a través del sacerdote levítico y suavizar, digo yo, el decreto, porque aún se ofrecían sacrificios, él pidió separación, él pidió una purificación y luego de esto las vestiduras y cómo iba a santificar el sacerdote. Entonces vemos que todo tiene un orden y una estructura, todo trabaja a través de la percepción, está en la mente del Eterno que el pueblo tuviese esa sola percepción, porque el hombre en sí mismo no puede percibir la unidad de la presencia divina, de manera que estas cosas unían al pueblo. Y también en el proceso, es un proceso de purificación, es un proceso muy delicado y muy detallado. Entonces, de esta manera Israel iba a ser conectado a su propósito. Pues nada, esto es lo que quería participar. Gracias. Gracias, Minerva, por el excelente aporte. Sí, es bien importante también reconocer cuál es nuestro rol aquí, porque miremos bien qué le pasaron a personas que quisieron hacer los roles de los sacerdotes y qué pasó, el Creador los consumió. Así que es bien importante también mirar cómo dentro de lo que el Creador nos da, porque son leyes colectivas, nosotros como pueblo, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Así que es bien importante eso también que has traído. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias. Sí. Ya ustedes han resumido casi completamente la parashá, pero yo quiero hablar un poquito de lo que a mí personalmente me impactó más. Yo creo que es una de las parashot más profundas y con más belleza que dentro de lo que yo considero. Dios dice a Moshe, le dice a los hijos de Israel primeramente que necesita un grupo de hombres, un grupo de personas para confeccionar las vestiduras que los sacerdotes, los Kohanim, iban a vestir. Y es muy interesante porque los Kohanim, los sacerdotes, tenían 4 prendas principales que vestían. Y el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, tenía 8. Son las 4 vestiduras en común que tenían todos los Kohanim, era el Ketonet, que era una túnica de lino bien larga, el Michnasaim, que eran pantalones de lino, el Mitznefet o Mikbaat, el Mikbaat era un turbante que les cubría la cabeza. Aquí vemos nuevamente un detalle que la Torah nos expresa, de que ante la presencia divina hay que presentarse con la cabeza cubierta. No se necesita Gemara, no se necesita Mishnah para interpretar esto. Está directamente explícito en la Torah. Y está también el afnet, que era un cinturón que iba alrededor de las caderas. Adicional a esto, el Kohen Hagadol utilizaba encima de esas 4 más, para un total de 8, como ya dije. El efod, de una especie de delantal, el Hoshen Hamishpat, o como se traduce en español, el pectoral, que era una placa que iba en el pecho con las 12 piedras que ustedes mencionaron,
incrustadas y que tenía grabados los nombres de las tribus. El Meil, que era una túnica de lana azul con campanas y granadas de oro colgando en el inferior de la vestimenta. Y el más hermoso para mí de todos es el tzitz, o una diadema que rezaba Kodesh Ladonai, apartado para el Señor. Pero a partir de este momento, lo que más, dentro de todo ello, me centré más en lo que es el Hoshen Hamishpat, o el pectoral, que también es sumamente hermoso, y que no solamente era una pechera, sino que también era como una mochila o un bolsillo que llevaba el Cohen Hagadol, donde se portaba el misterio del Urim Betumim, que nadie hoy en día sabe lo que es, pero por eso digo que es un misterio. Y vemos en Shemot 28:30 que dice: y pondrás dentro del pectoral, el Hoshen, Hamishpat, el Turín y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón siempre que entre a la presencia de Adonai, para que lleve a Aarón constantemente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. La naturaleza de estos objetos, presumiblemente objetos, que pensamos que eran cosas materiales, no se sabe, no se conoce. Hay mucha conjetura al respecto, mucha teoría rabínica al respecto. Nosotros no sabemos lo que es. Lo que sí sabemos es que era un oráculo, era una manera, una de las tres maneras que el Eterno se comunicaba con el hombre. Y digo tres porque a través de mi estudio de las Escrituras yo he visto que el Eterno se comunica a través de los profetas, es una, a través de los sueños, era otra, y a través del Urim Betumim, que hoy en día, y no solamente hoy en día, después de la destrucción del primer templo, ya no se volvió a utilizar. La última mención en el Tanaj de Urim Betumim la hizo Nehemías en Nehemías 7:65. Dice que había un grupo de personas que luego que regresaron de Babilonia, del exilio babilónico, estamos hablando de la era post-exílica, Nehemías le dice a un grupo de hombres que decían que eran descendientes levitas, de que tenían que no se dudaba mucho de su linaje, y que hasta que no se restaurara el Urim Betumim, ellos no podían ser parte del sacerdocio, y aparentemente nunca lo fueron, porque desde ese momento jamás se volvió a mencionar en el Tanaj. Y bueno, hay muchísima conjetura de que eran piedras, otros dicen que era un pergamino donde estaban los nombres del Eterno, nombres místicos, bla, 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 y que entonces cuando se consultaba el oráculo, entonces las luces del pectoral o del Hoshen Hamishpat se encendían donde las letras, dando un mensaje. O sea, cada letra se encendía, las gemas servían para encender las letras, y entonces se tenía un mensaje. Yo soy muy cuidadoso con esto, yo no sé lo que era, nadie lo sabe, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Lo importante es el mensaje que podemos aprender de ello, de que tal como esos nombres, lo que esos nombres significan, tal como tú dijiste, Daniel, Urim es luces o luz, Tumim es virtud, justicia. Es lo que tenemos que llevar siempre en nuestro corazón, la luz del Eterno, la justicia del Eterno, poner siempre delante de nosotros y de nuestros planes la instrucción, la luz del Eterno, y no tomar las cosas a nuestro antojo, sino que consultemos a Dios, que le pidamos a Dios, que lo presentemos a Dios,
y entonces luego de eso podemos hacer lo que queramos. Es todo. Gracias. Gracias, Ricardo, por el excelente aporte. De hecho, te fuiste un poco más allá explicando lo que sobre estas vestimentas y claro, son aportes que ayudan mucho a lo que es la dinámica de esta conferencia y de esta paracha. Sí, nosotros, como bien mencionaste, nosotros tenemos que ser luz y tenemos que tener este juicio recto delante de las naciones. Y como mencioné antes, pues nosotros tenemos que ser, adicional que tenemos que ser guías, tenemos que ser como si fuéramos una nación apartada de sacerdotes delante de los ojos del Creador, que esto es algo alegórico, no es que tengamos que hacer las cosas del templo, pero sí tenemos que llevar este ejemplo a donde quiera que estemos. Y bien, voy a seguir con la segunda ronda, que corresponde a los escritos capítulos 7 y 8 de Yehoshua. Vemos aquí que Israel es avergonzada a causa de violentar la palabra del Creador. Ok, vimos como el Creador ha dicho, esta ciudad será anatema, que nadie coja nada. Entonces vemos un ejemplo grande aquí, en este capítulo 7. Una familia de una de las tribus desobedeció la palabra del Creador. Y no solo eso, sino que mintió acerca de lo que habían cogido y habían ocultado. En el capítulo anterior lo habíamos leído de que el Creador había dicho que esta ciudad será anatema, así que nadie coja nada. Y vemos aquí, casi empezando el capítulo, alguien de las tribus cogió algo anatema. Entonces vemos aquí una consecuencia de la bendición y la maldición, que luego lo voy a leer más adelante. Entonces vemos que el Creador peleaba por Israel. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, aquí se ve grandemente que 30 y pico de hombres cayeron frente a espada delante del enemigo. ¿Y qué hizo Yehoshua? Yehoshua se dio cuenta de esto. Otro dato interesante es que Yehoshua se postra y comienza a tirarse de tierra sobre su cabeza. Y el Creador lo manda a levantarse y le hace referencia a lo que estaba haciendo mientras se postraba. También se dice que Yehoshua rompió sus vestiduras. O sea, sería algo de bien visto esto cuando estás en batalla delante de tus enemigos y teniendo el Creador consigo, porque tenía el Creador. Lo traigo como dato interesante porque el Creador le dice, ¿qué es esto que estás haciendo? Levántate. O sea, más bien estaba haciendo un acto como que no era muy bien visto. Hello, él también era un líder. Y que cómo se iba a poner el pueblo. Yo creo que era más bien lo que tenía que hacer era como que consultar lo que había pasado. Luego de que identificaron al que escogió del anatema y sacaron al culpable para que pagara por la muerte de estos 30 y pico, porque yo lo veo así, por causa de esto murió gente, murió en 30 y pico que cayeron a espada. Su sentencia era muerte. Y su familia porque encubrió lo que había hecho. Yo creo que esto son cosas que debemos de, ¿verdad?, traerla a la comprensión. También sus pertenencias fueron quemadas porque le pertenecían a él. Yo creo que nadie podía coger las pertenencias de él, de alguien que hizo algo, un agravio tan mayor. Vemos que hay instrucciones sobre los despojos aquí. Y si el Creador dice que será anatema el Creador, será anatema. Y si el Creador dice que tomará de los despojos, tomará de los despojos. Dice el capítulo 8:27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del Creador que él había mandado a Yehoshua. Según el versículo 2 de este mismo capítulo, y harás a Jai y a su rey como hiciste en Jerico, y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Entonces vemos que Yehoshua seguía instrucciones del Creador tal y como le decía, y de cómo tenía que actuar. Ese es otro dato también. El Creador es rey de las guerras, el Creador es rey de los ejércitos, el Creador es rey de la justicia, el Creador es rey de la paz, el Creador es rey de todo. O sea, el Creador es el que diseñó todo y él es el que ha dado cómo se hacen las tácticas de guerra. Y si nos fijamos bien, vemos aquí táctica y sabiduría para poder conquistar una ciudad. Y no tan solo que el Creador peleaba por ellos, porque si él peleaba por ellos, los dejaba en un lado, él decía, no se preocupe, quédense aquí, y peleaba por ellos así porque sí, sino que les daba táctica para poder enfrentar a esto. Vemos algo interesante aquí en el 29, lo voy a leer. Mas el rey de Jai lo colgó de un madero hasta la tarde,
Y cuando el sol se puso, mandó Yehoshua que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. El que es muerto en un madero todo el día maldice la tierra a causa de ese muerto. Dice aquí de Barín 21, del 22 al 23. Cuando en alguno hubiere maldad de sentencia de muerte, porque él haya de morir y le habrás colgado de un madero, no anochecerá su cuerpo en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición es del Creador el que es colgado. Y no contaminarás tu tierra, que el Creador tu Elohim te da por heredad. Basta con pocas palabras para entenderlo, ¿no? Y nos vamos por la Torah. Vemos que la grandeza del pueblo de Israel depende de observar cada detalle en seguirle estas instrucciones dadas por el Creador. Israel fue saqueada porque no pusieron por obra las palabras de la Torah. O sea, Israel fue saqueado en un futuro, luego de que estaba haciendo la conquista, sacando a los cananeos, porque no pusieron por obra las palabras de la Torah. Es que esto es básico de entender. Por eso a mí me causa risa cuando vienen personas de otra creencia a decirle a Israel lo que tiene que hacer. Por eso existe tanta injusticia en el mundo, porque el hombre no sigue ni persigue la justicia dada del Creador y solo depende de su brazo, de su fuerza. Vemos que se hizo otro grabado en piedra y como último, luego de que Israel venció, se hizo una lectura de la bendición y la maldición, la cual están escritas en la Torah. A mí me pareció esto bien interesante porque yo creo que cuando pasa lo del anatema, me imagino que el pueblo se quedó sorprendido. Y luego que el Creador le da la victoria, y Yehoshua, me imagino con lo que el Creador le dice, lee otra vez lo que está escrito en la Torah de la bendición y la maldición. Entonces, para mí, estos son puntos clave de que nosotros, adicional a que es bueno que guardemos el Shabbat, no comamos animal impuro y un montón de cosas, sepamos también la bendición y la maldición y la gran importancia de seguir las palabras de la Torah, porque pueden traer maldición en nuestras vidas si no seguimos conforme a esto, y bendición en nuestras vidas si seguimos conforme a esto. Y yo creo que cuando traigo esto es porque ya conoces los caminos del Creador. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me tocan esas maldiciones, a mí lo que me toca es el karma por lo que yo hago. Sabes que no te preocupes, que en algún momento cuando tú comienzas a comprender lo que el Creador dicta en su ley, vas a ser consciente cuando hagas algo malo, vas a saber lo que puede ser la bendición y la maldición en tu vida. Seguimos por la ronda con ella. Adelante, Ida. Sí, gracias. Quería seguir un poquito con lo que dejé pendiente de la parasha y me disculpan, lo que pasa es que es algo que va acorde a la lectura de Josué, de los capítulos, y es que no cualquiera podía consultar al Urim. Y vemos que en número 27-21 el Creador le da unas ordenanzas a Moshe para poner como líder a Josué, y entonces Josué podía consultar. Y es bien interesante porque sabemos que más en el pasado el suegro de Moshe le aconseja que ponga jueces, ancianos jueces, conocedores de la ley, para tratar los asuntos livianos. Y entonces yo entiendo que no cualquiera del pueblo podía ir a consultar sobre, ¿verdad? Esta cosa que no sabemos exactamente, no sabemos con exactitud qué era, pero da a entender que solamente los líderes y el sacerdote y los líderes eran los únicos que podían llegar a consultar al Urim. Y es bien interesante porque entonces vemos que Yehoshua era un líder y él podía llegar a consultar al Urim para saber qué juicio tomar referente a cualquier aspecto que no se pudiera solucionar en los niveles más bajos. Y es bien, ¿verdad? Es bien interesante, quería traerlo hoy con referencia a la lectura y también a la parasha. Otra cosa que, ¿verdad?, que siguiendo con la lectura de Josué, vemos que es bien interesante porque el Creador le da instrucciones de que no tomen nada de la ciudad. Sabemos que, ¿verdad?, que la palabra anatema significa que es algo profanado, algo extraño,
puede ser cualquier artefacto. Sabemos que esa ciudad era una ciudad profanada, porque si el Creador dice que no tomaran nada de allí, eso quiere decir que en esa ciudad todos los que vivían en ella utilizaban cosas para, ya sea para algún rito o a lo mejor algún culto, etcétera, y por eso es que el Creador quería evitar que tomaran cualquier cosa de esa ciudad, porque todo lo que había en ella era dedicado a algún Baal. Era algo, artefactos que eran profanados y utilizados para otras cosas, y por eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de los artefactos que traemos a nuestra casa, porque no sabemos si alguna cosa sea hecha para un propósito de profanación, sea algo profano y lo estemos trayendo a nuestro hogar. Otra cosa que me llama mucho la atención es que lo que mencionaste ahorita de Yehoshua, cuando mueren sus soldados, yo entiendo que su coraje se debilitó, porque al ver al ejército morir y él estar confiado en que el Creador le iba a dar la victoria, y ver esto, pues se desanima y hace como un luto y se postra en tierra, algo que es una costumbre también que los caraítas siguen, que cuando los caraítas pues no hacemos reverencia al Creador, pues lo hacemos rostro en tierra, en el piso. Y es bien interesante que el Creador, Josué no sabía lo que había pasado, lo de tomar, lo de esta familia que tomó estas cosas, no sabía Yehoshua que había sucedido, pero al Creador nada es oculto. El Creador sí sabía, y por eso pasó este castigo. Y vemos que murieron personas sin tener la culpa de ¿verdad?, actos y consecuencias, y vemos que entonces esta familia también es juzgada conforme a la consecuencia que pasó. Y es bien interesante también ver que el Creador utiliza al pueblo también para juzgar a esa familia. O sea, el pueblo tuvo que salir a juicio y apedrearlo y hacer lo que el Creador mandó para juzgarlo, y es una manera también del Creador enseñarle al pueblo de que miren lo que les va a suceder a ustedes si ustedes también toman este camino, si ustedes hacen conforme a lo que hizo esta familia que desobedeció mi palabra, así le va a pasar. Y es bien interesante ver que esto es una manera también de corregir al pueblo y darle este conocimiento de que sepan de que todo acto tiene consecuencias. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta lectura es que en un final habla de que ellos hicieron una copia de la Torá, y es bien interesante porque aquí vemos que esto también se dice en Deuteronomio 27, que el Creador le dice a Moshe, lo voy a leer rápido, con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo te doy hoy, y será que el día que pasares el Jordán a la tierra que el Creador tu Dios te da, has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal, y escribirás en ella todas estas palabras de la ley. O sea que aquí se está cumpliendo este mandato que el Creador le dictó a Moshe. Ahora Yehoshua lo está haciendo porque pasaron el Jordán. Y otra cosa bien interesante también es que se dice, ¿verdad? Dice que después de todo esto, de que ellos escribieron la ley, se leyó todas las palabras de la Torá que estaba escrito, ¿verdad? Y es bien interesante porque vemos que en Nehemías 8 dice que desde los tiempos de Josué, o sea, desde ese momento en adelante, no se había vuelto a hacer eso, no se había vuelto a leer la Torá. Y en ese momento en Nehemías los hijos de Israel empezaron a llorar, se entristecieron porque se dieron cuenta de todas las cosas que habían olvidado, que habían dejado de hacer. Y los ancianos le dicen al pueblo: no dejen de llorar y busquen ramas, le dan las instrucciones porque pues para ese momento se acercaba Sukkot. Anyway, que quiero tratar de resumir rápido, pero que es bien interesante
Y esto nos da a entender que la Torah es algo que nosotros debemos de leer todo el tiempo. Tenemos que tratar de sacar tiempo, al menos como hacemos aquí, una vez a la semana, en leerla y estudiarla para que no se nos olvide, para que sea de recordatorio siempre y ponerla en práctica todos los días. Y vemos que aquí el pueblo tristemente dejó de hacer eso y es por eso yo creo también que es una de las razones del por qué el pueblo también se desvió a hacer el mal, porque él olvidó estas palabras, porque al no leerlas, al no conocerlas, olvidarlas, pues no las pudieron observar y poner por obra. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el excelente aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí en estos 2 capítulos de Joshua voy a dar un poco de la perspectiva como más o menos ya hemos resumido lo que ocurre, vemos los eventos de la guerra, vemos los eventos de la estrategia y cómo Joshua en la inteligencia que recibe y la inspiración para las estrategias de guerra, sí, él es humano y siente por el pueblo, y a la misma vez es responsable por la estrategia de la guerra, así también como la salud espiritual del pueblo. O sea, tiene 2 fases. La fase física, que es la estrategia de guerra, y también la parte espiritual. O sea, no porque sea un líder del pueblo y lo dirige a la guerra, él no va a descuidar esa parte espiritual y la responsabilidad tan grande que tuvo también Moshe. Entonces, aquí me llama la atención en el capítulo 7, cómo ellos, uno del pueblo trae un anatema, y a través de esa anatema, cómo se atrasa de momento, como que vemos que se paraliza un poco la cosa, y le puedo poner el tema, sin visión el pueblo perece o se atrasa. Aquí el creador le está dando la estrategia, el pueblo obedece las estrategias, sin embargo, aparece el problema del anatema. Entonces, si vemos en este versículo, dice el del 20, el 19, dice, entonces dijo Joshua a Juan, hijo mío, luego te des gloria a Elohim, el Dios de Israel, y haz confesión a él, y manifiéstame, te lo ruego, que has hecho. No lo encubras de mí. Vemos a un hombre que en lo humanamente posible sí quiere como transmitir el mensaje del Eterno a través de la parte espiritual. Y Juan le respondió a Joshua diciendo, en verdad, yo he pecado contra el Eterno Elohim de Israel, y así he hecho, y le confiesa. Y dice que, pues vi entre los despojos un manto babilónico hermoso y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, y los codicié y los tomé, y aquí que están escondidos en la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo del manto. O sea, aquí la base que lo hizo a él tomar esto fue la codicia. Vemos cómo la codicia, que es uno de los mandamientos de no codiciar, es uno de los 10 palabras, entra en su corazón, y entonces vemos como a través de esa codicia que nadie lo pudo ver, que eso está oculto en su corazón, el Eterno lo trae a la luz al campamento. O sea que tienen que andar bastante serio con estas cosas, y no se permitió que esto se dejara pasar. Entonces, por este tipo de codicia entra el anatema, y es como decir, si dejamos un agujero pequeño en un barco, el barco por ese través de ese agujero pequeño, si no se reacciona en ese momento, se hunde todo el campamento. Por eso es importante este liderato de Joshua. ¿Por qué? Porque sin visión el pueblo iba a perecer. Pues nada, gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Son bastante interesantes estos datos que se traen para poder seguir teniendo una buena comprensión. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, sí, continuando con la Haftará, la porción de los profetas que corresponde, a mí me sigue llamando la atención
lo ligada que está la Haftará con la Parashá. Y el punto de conexión entre los dos, otra vez, el Urim Betumim. Y lo podemos ver en Yehoshua 7:17, dice: al día siguiente, muy de madrugada, Yehoshua mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Yehudá. Aquí se traduce como la suerte cayó sobre Yehudá. Y no es más que lo que yo puedo interpretar, con todo respeto, es que Yehoshua consultó el oráculo de Urim Betumim para saber dentro de cuál tribu fue la que donde estaba el problema, donde estaba escondido este anatema. Y bueno, me llamó poderosamente la atención esto porque no sé si ustedes, bueno, como ustedes como caraítas saben, tradicionalmente en cada sinagoga del mundo, cada Shabbat se estudia, se lee la Haftará, se lee la Parashá conjuntamente. Más nosotros los caraítas, además de la Parashá y la Haftará, tenemos el Piyut. El Piyut es un poema que se lee cada Shabbat en la sinagoga. Y yo quisiera que ustedes me permitiesen leer el que toca para la Parashá Tetzaveh. Es bien cortito y yo me tomé el tiempo de traducirlo al castellano. Y los invito a ustedes también a que vayan a karaite.org, en inglés, no sé si leen inglés, pero cada parashá, cada haftará tiene un piyut, y estos poemas son completamente hermosos, y sería bueno que nosotros siguiéramos con esa tradición. Lo voy a leer cortito. Dice: el Elión, que habla justicia y dice cosas justas, instruyó al fiel de su casa a comandar la descendencia de los justos, que deben dar ofrendas de plata para preparar aceite de oliva puro y brillante, tener una lámpara encendida desde la tarde hasta la mañana, y de elegir a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes, y para que sean puros, y para hacerles vestiduras sagradas para gloria y hermosura, una túnica con incrustaciones y un manto con granadas y cascabeles dispuestos sobre él, un turbante, un tzitz de oro como una corona, y un afnet como un cinturón y un efod, con piedras preciosas sobre sus dos hombros, en el cual están inscritos los nombres de las 12 tribus, para que sean recordados por Dios, creador de las montañas, y un pectoral de justicia de 4 hileras, y colocar en ellas los Tumim y el Urim, para despertar el corazón del sacerdote, para distinguir la verdad de la mentira, y para hacer aparecer cosas ocultas al interrogador. Todos ellos miran cosas maravillosas que los altivos no conocen, y pantalones de lino para cubrir la carne, y será para Aarón y sus hijos los rectos, cuando vienen a servir ya y a ofrecer el incienso. Se contarán 7 días para inaugurarlos a través de estas vestiduras, y debe haber un buey para la ofrenda por el pecado cada día, para expiar el altar. Y luego se pueden ofrecer sobre él bueyes. Adonai será el rey, y las montañas se derretirán por su reprensión. En ese día Adonai será uno, aclamado con relatos. Y Adonai será rey sobre el mundo. En ese día Adonai será uno, y su nombre uno. Quise traer esto porque me parece sumamente hermoso, y es como un resumen de la Parashá y de la Haftará juntos. Lamentablemente no rima porque está traducido primero de hebreo a inglés y de inglés a español, pero es hermoso, y esto se hace en la sinagoga con cantilación, o sea, con una entonación muy hermosa, y bueno, quise compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. La verdad que estuvo hermoso, como quiera que sea, estuvo hermoso. No importa si no, o sea, no tiene que haber una rima, sino
que nuestro corazón debe estar puesto ahí. Yo creo que eso es como que el pilar de todo esto. De verdad que no hay palabras como para describir también estas cosas maravillosas que nosotros hacemos día a día. O sea, tras Shabbat, para llevar estas porciones a personas que sí las necesitan, personas que necesitan conocer un poco más, personas que necesitan comprensión, personas que a lo mejor necesitan de escuchar de esto. Y pues queremos decirle a esas personas que estamos aquí para ayudar, estamos aquí para que cada uno de ellos pueda tener una comprensión, y este toque que has dado, que no lo teníamos antes, pues me parece sumamente maravilloso, y lo que has hecho también de la traducción, que eso es algo que nosotros valoramos. No sé si alguien más tiene algún aporte que dar. Sí, yo quería añadir que con la lectura que hizo Richon ahora, que es bien interesante el detalle de lo del Urim, que vemos que, como repetí ahorita, no cualquiera podía consultar a él y no cualquier cosa era consultada a él. O sea, eran esto que se habla en la Torah era para consultar cosas que estuvieran ocultas, que solamente el Creador pudiera distinguir, y entonces, o sea, que solamente el Creador sabía, y el Creador le daba esta señal al sacerdote para que pudiera distinguir la verdad. Y es bien interesante ver que esta era la manera de la cual el sacerdote podía distinguir también lo que estaba oculto. O sea, nada está oculto ante los ojos del Creador, y el Creador también daba esta señal al sacerdote, al juez supremo, dentro del pueblo, ¿verdad?, para que pudiera también implementar el juicio justo hasta del oculto, y darle ese raciocinio de poder diferenciar de la verdad y la mentira. Y es bien bonito ver que en el poema se hablara de eso. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ian, por el aporte. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos y gracias. Chau a todos.